La Corte Constitucional declara inconstitucional el decreto 754, un triunfo para la CONAIE y pueblos en resistencia. Un giro histórico. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y sus organizaciones aliadas celebran un significativo triunfo. La Corte Constitucional del Ecuador ha resuelto favorablemente la demanda presentada por estos grupos, determinando que el decreto 754, impulsado por el gobierno de este nefasto Guillermo Lasso, es inconstitucional. Este decreto, que buscaba imponer consultas ambientales y previas de forma cuestionable, ha sido rechazado tras una intensa lucha legal y social. La CONAIE y las organizaciones aliadas, juntos a los pueblos, en resistencia por la defensa de nuestros territorios, del agua, de la vida, de la agricultura, hemos logrado un triunfo importante. La Corte Constitucional ha resuelto de manera favorable nuestra demanda y ha determinado que el decreto 754, que pretendía imponer consultas ambientales y consultas previas de manera ilegal e inconstitucional, han sido valoradas en favor de los que defendemos el territorio. Esto sin duda es un triunfo importante de la lucha de los pueblos. Se ha logrado demostrar que el gobierno de Lasso usó un decreto ilegal para instaurar concesiones mineras a la fuerza, violando derechos humanos y colectivos. Dentro de su análisis, la Corte Constitucional ha determinado lo siguiente. 1. Que el decreto 754 viola el principio de reserva de la ley. 2. Confunde y viola los estándares de los derechos a la consulta ambiental ciudadana y a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y nacionalidades indígenas. Una vez más, la Corte Constitucional llamó la atención a la Asamblea Nacional y dispuso el plazo máximo de 1 año para que dicho órgano emita una ley de consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental acorde a los más altos estándares de protección a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, la población en general y los derechos humanos. La consulta ambiental no podrá efectuarse a comunidades, a comunas, a pueblos y nacionalidades indígenas, afros y montubios, pues a ellos corresponde una consulta previa, libre e informada. Igualmente, para las comunidades campesinas y población en general, este organismo determinó, entre otras, 1. Que debe aplicarse la consulta ambiental en base a estándares constitucionales. 2. Los registros y licencias ambientales deberán estar condicionados al cumplimiento de la consulta ambiental o al cumplimiento de la consulta previa. 3. Se respetarán las características propias de la consulta ambiental y sus estándares de aplicación. 4. El Estado es quien tiene que realizar el proceso de consulta ambiental, no pueden las empresas ser quienes realicen estas consultas. Todo lo actuado por las empresas mineras en base al decreto 754 es inconstitucional, por lo tanto es ilegal, es nulo, no pueden continuar con los procesos ilegales. Cualquier intención de avanzar con los proyectos deben empezar desde cero en lo referente a la consulta previa o ambiental, de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional. Si las empresas pretenden continuar actuando en base a un decreto inconstitucional, actuaremos en base al derecho a la resistencia en todos los territorios a nivel nacional. El decreto 754, promulgado por el presidente Lasso, pretendía establecer un nuevo marco para las consultas ambientales y previas en proyectos que afectan a los territorios indígenas. Sin embargo, la CONAIE y sus aliados argumentaron que este decreto violaba derechos fundamentales y procedimientos establecidos en la Constitución ecuatoriana. La decisión de la Corte Constitucional, anunciada por Leonidas Issa, líder de la CONAIE, es un reconocimiento a los derechos de las comunidades indígenas y un refrendo a su voz en decisiones que afectan directamente sus territorios y formas de vida. El fallo de la Corte resalta la importancia de garantizar un proceso de consulta justo y acorde a las normativas constitucionales, reafirmando el compromiso del país
con los derechos de los pueblos originarios. Este veredicto no solo es una victoria legal para Conalle, sino también un mensaje poderoso sobre la relevancia del respeto a los derechos indígenas en el Ecuador. Este triunfo no solo representa un hito legal, sino también una fuente de inspiración para otros pueblos en resistencia. La decisión de la Corte Constitucional sienta un precedente importante en la lucha por la defensa de los derechos indígenas y la protección ambiental. Mientras la CONAIE y sus aliados celebran el fallo, también abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado ecuatoriano y sus comunidades originarias, marcando un camino hacia un diálogo más inclusivo y respetuoso de los derechos tradicionales de estos pueblos.